créditos y trabajar en las reformas que necesita el país. Un nuevo acuerdo con el FMI, editorial de El Comercio, publicación de este día viernes 21 de agosto. Cuídate y cuídanos. Como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, existe una diferencia entre limpiar y desinfectar, procesos que se deben hacer en ese orden. Con el primero, retiras la suciedad y reduces el número de gérmenes, y con el segundo, matas a muchos de los que todavía quedaban tras la limpieza. Cuídate y cuídanos. Una recomendación de Platinum FM y Radio Quito AM. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Las 7 de la mañana, 1 minuto. Saludos, señoras y señores, al presentarles las noticias en este boletín. 293 millones debe el Estado por sueldos atrasados a ministerios. Con 21 días de retraso en el pago de los salarios de julio a funcionarios públicos, el gobierno arrastra una deuda de 368,7 millones de dólares por remuneraciones pendientes, según datos del Ministerio de Economía. De ese monto, 239,4 millones se adeudan a los 22 ministerios, siendo la cartera de educación la que más atrasos registra. A esa entidad se le deben 160 millones de dólares. Le siguen salud y defensa. Esas instituciones reúnen alrededor del 65% de la nómina del sector público. Empleados expresan su malestar por la situación y reclaman a finanzas ponerse al día. Por ejemplo, en el magisterio, los retrasos empezaron en abril. Más altas que ingresos por COVID-19 se reportan en hospitales públicos de Guayaquil. Los hospitales públicos de Guayaquil registran 10 pacientes de la ciudad ingresados con diagnóstico de COVID-19. Ese es el balance presentado ayer por la Coordinación Zonal 8 de Salud, según indicó la municipalidad en un comunicado. Se registra un mayor número de pacientes que recibe el alta en comparación al número de ingresos, lo que se traduce en una mayor cantidad de pacientes recuperándose. Cita el reporte de la alcaldía. Esto ocurre en los hospitales Abel Gilbert Pontón, Monte Sinaí y Guasmo Sur del Ministerio de Salud. Según el Cabildo, durante la semana epidemiológica 30 en julio hubo 134 pacientes. En la semana 35 en agosto, la cifra bajó a 36 casos. Marinos y policías buscan a ecuatoriano y español desaparecidos en Perú. Lima, agencia France Press. Por aire, mar y tierra, marinos y policías peruanos buscaban ayer a un ecuatoriano y un español que desaparecieron este martes mientras volaban en un ala delta con motor en la costa cerca de Lima, informó la Marina. Esperamos tener éxito en las próximas horas. Tenemos que reorientar los esfuerzos con información de los clubes de vuelos de la zona, declaró el capitán de Marina en Puerto del Callao, Ludwig Sanabria, ayer al anochecer. Internacionales. Más de 790,000 muertos por coronavirus en el mundo. Agencia France Press. La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 793,847 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre. Más de 22.734.900 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 14.298.000 se recuperaron. Hasta aquí las noticias. Volveremos en 30 minutos. Bueno, son las 7 de la mañana, 5 minutos, y a esta hora es la hora de las entrevistas. Saludamos cordialmente con Miguel Rivadeneira. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, bienvenido. Muy buen día a nuestros miles de oyentes de Ecuador Radio. Muchas gracias a Patricio Vargas Maldonado, compañero de Radio Quito, la voz de la capital,
que estamos cumpliendo 80 años de servicio a la comunidad y renovamos esa tarea de trabajo por la comunidad, por el país, para no solo la capital, el Ecuador y el mundo. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos a nuestros miles de oyentes a través de Radio Quito y Platinum FM, noticiero líder en la radio. Nos pueden seguir también por las plataformas web del Comercio, www.elcomercio.com, y de Ecuador Radio, www.ecuadorradio.es. Nos pueden seguir en directo en todo el planeta. Este viernes 21 de agosto amanece frío, con lluvia en gran parte de la capital de los ecuatorianos. Era muy reconfortante que vuelva parcialmente la lluvia en esta época de verano. Antes de iniciar la jornada de entrevistas con mi compañero Gonzalo Ruiz Álvarez, queremos recomendarles que accedan a Diario El Comercio, que está ya en circulación. Pueden llegar al diario a través de su adquisición en el Mega Maxi y Super Maxi en Quito, el Super Maxi en Ambato, en La Tacunga, en Ibarra. También pueden adquirir el vespertino Últimas Noticias, que ya está en circulación a través de los voceadores en la capital de todos los ecuatorianos. Diario El Comercio trae noticias importantes. La principal, el mayor atraso en salarios es en salud y educación. El fisco debe 239 millones en sueldos a los ministerios, de ellos 217 a educación y salud. Cines y teatros reabren al público en general. Se preparan los cines para su apertura parcialmente. Afiliados vulnerables reciben sus fármacos para evitar riesgos en enfermos crónicos y con enfermedades catastróficas. Es posible delegar el retiro de las medicinas a un familiar. Igualmente el IES ha implementado brigadas para entregarlas a domicilio. Circulación en el país se flexibiliza. El COE Nacional autorizó 75% de aforo en buses, así como otras rutas y frecuencias. Este es un tema extremadamente complejo, demanda mucha responsabilidad, no solo en la circulación en el país, sino también en el tema educativo. Hay una polémica respecto de la apertura con un plan piloto que debiera ser reflexionado en el gobierno por la infraestructura que cuentan con los establecimientos educativos. Habrá agua en todos y baños impecables en los establecimientos educativos como para abrir, aun cuando sea con un plan piloto. Este es un llamado a la reflexión respecto de este tema. Descuentos por pensión escolar son caso por caso. Autoridades recordaron ayer que el descuento en colegiaturas estipulado en la Ley de Apoyo Humanitario para instituciones particulares solo se aplicará a quienes puedan demostrar una disminución en los ingresos familiares. La Corte Constitucional analiza aceptación de candidaturas. Se ha consultado a la Corte Constitucional una consulta para analizar si el reglamento del CNE, que exige que la aceptación de una candidatura sea indelegable, restringe derechos. El Tribunal Contencioso Electoral muy diligentemente ha recibido más de 20 demandas similares. Mientras tanto, ayer se presentaron las precandidaturas de Lucio Gutiérrez y de Fabricio Correa. Fiscalía indaga más diálogos en caso de hospital. Un buen reportaje de la sección judicial que les recomendamos, los expedientes judiciales relacionados con la fallida construcción del hospital de Pedernales, señalan que los procesados crearon cuentas ficticias en Facebook y Twitter para responder a las acusaciones. Así se hizo al señor Julio Villacreces, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí. Lo empapelaron, mintieron, crearon cuentas y denigraron de quien trabaja contra la corrupción. Resulta que allí están actores incluso de la Asamblea Nacional que están en proceso judicial. El editorial de hoy: la reestructuración de la deuda y nuevos desembolsos dependen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un editorial que también lo recomendamos. Y el vespertino de la capital, Últimas Noticias, ya está en circulación. Noticias importantes: el municipio pide al COE Nacional que en Quito se mantenga el aforo máximo de 50% para el transporte público. El gobierno autorizó hasta un 75%.
Creo que aquí hay una demanda justa del municipio al COE nacional en el caso de la capital. La comuna de Lumbicí, una de las más antiguas del Ecuador, cumple 485 años de vida. Las festividades sí se desarrollarán, pero vía internet. 21 perros se jubilan de su servicio a la ciudad y buscan familias que los acojan. Estas las noticias, entre otras, que presenta hoy el vespertino de la capital. Últimas noticias que ya está en circulación y ustedes pueden adquirir en las calles de Quito. Luego de una pausa volvemos con el inicio de diálogo con mi compañero Gonzalo Ruiz Álvarez. En primer término con el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la situación económica del país. Nuestra labor es mantenerle bien informado. Con los noticieros Ecuador Radio, 6 y 12 horas. Regresando con Andrés Carrión desde las 16 horas y microinformativos cada 30 minutos. No paramos nunca, porque Platinum es información al instante. En el noticiero Ecuador Radio, segmento de opinión, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reiteramos nuestro saludo cordial y afectuoso a los miles de oyentes de Ecuador Radio que nos escuchan por Platinum FM y Radio Quito AM y las plataformas web del Comercio y Ecuador Radio, www.ecuadorradio.es. Este viernes 21 de agosto. Vamos a iniciar las entrevistas con mi compañero Gonzalo Ruiz Álvarez. En primer término, con el director de Cordes, el economista José Hidalgo Pallares. Queremos hablar sobre temas vinculados con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la situación económica del país. Estamos en un calendario regresivo, se ha fijado una nueva fecha al 1 de septiembre para finiquitar el tema de la firma con los tenedores de bonos, que felizmente llegó a un acuerdo mayoritario el Ecuador, pero en el camino necesitamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Economista José Hidalgo, muy buen día. ¿Cómo ve este panorama económico? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente se ve que para finiquitar, como usted dice, el acuerdo con los tenedores, hace falta todavía un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. En mi opinión, ambas noticias, digamos, si se concreta el acuerdo con los tenedores, como también un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, serían noticias positivas para el país. Obviamente hay gente que simplemente ve al Fondo Monetario como una institución que únicamente se fija o que demanda únicamente medidas de ajuste fiscal, que es básicamente una institución casi sin alma, y la verdad es que no. Primero, que el Fondo Monetario ha cambiado mucho en los últimos años, y segundo, yo insisto en que es una noticia positiva para el país porque no se me ocurre el modo en el cual el Ecuador pueda sortear el año 2020 y el año 2021 sin un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que le garantice financiamiento no solo de esa institución, sino también de otros multilaterales cuyos créditos suelen estar atados a un acuerdo de un país con el Fondo Monetario. Obviamente, los tratados con los acuerdos con el Fondo sí implican por lo general medidas que pongan en orden las cuentas públicas, pero en el caso del Ecuador eso es inevitable con o sin acuerdo con el Fondo Monetario. Este año, más allá de los problemas fiscales que el país ya venía acarreando desde hace varios años, desde 2014, 2015, vamos a tener un déficit récord en el presupuesto del Estado como consecuencia también del desplome en los ingresos petroleros y tributarios como consecuencia de la crisis por el coronavirus. Y en este contexto, entonces, insisto, teníamos que poner en orden la casa, pero un acuerdo con el Fondo Monetario nos permitiría hacer esto contando con cierto financiamiento.
si es que el ajuste tiene que ser un ajuste de shock, porque el Ecuador no consigue nuevas fuentes de financiamiento, las consecuencias, no solo económicas, sino sobre todo sociales, de poner en orden las finanzas públicas podrían ser muchísimo mayores, o incluso se podría poner en riesgo incluso la sostenibilidad del propio modelo de dolarización. Es decir, el FMI estaría esperando que nosotros demos luces mucho más claras respecto de los ajustes y poner en orden la casa, como usted dice. Sí, y es que hay algunas reformas estructurales, Miguel, que el Ecuador sigue teniendo pendiente, y insisto, esto no es únicamente un tema de lo que el fondo exija o deje de exigir, sino medidas que permitan que el Ecuador tenga un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Una de esas reformas estructurales que son los cambios al Código de Finanzas Públicas ya se consiguió, a través del Ministerio de la Ley, pero en todo caso entró en vigor. Esa ley pone techos al crecimiento del gasto público, establece otra vez fondos de ahorro, es decir, establece una serie de reglas fiscales que permiten que de aquí a futuro, en caso de que el Ecuador volviera a tener la suerte de vivir una nueva bonanza de materias primas, no se dispare el gasto como ocurrió en la última bonanza petrolera hasta niveles totalmente insostenibles, incluso en un periodo de altos precios del petróleo. Pero hay otras reformas, aparte de esta reforma fiscal, que siguen estando pendientes y que van de la mano con un programa como el Fondo Monetario. Por ejemplo, una reforma tributaria integral que no solo busque incrementar la recaudación, porque en mi opinión el ajuste fiscal no puede centrarse exclusivamente en un recorte del gasto público, sino que tiene que estar acompañado también por un incremento de los ingresos públicos. Y para eso es tan importante una reforma tributaria que no solo busque incrementar la recaudación, sino que también pretenda mejorar la estructura tributaria del país a fin de eliminar los impuestos que son más distorsivos para la actividad, por ejemplo, el impuesto a las salidas de divisas, pero compensando esto con mayores tasas en impuestos que son de fácil recaudación, que no distorsionan tanto la actividad, por ejemplo, el IVA. A eso habrá que sumar también seguramente una reforma laboral que también nos hace muchísimo falta siendo un país dolarizado que no tiene mecanismos para amortiguar los shocks externos, y obviamente también reformas en el campo monetario y financiero a fin de fortalecer justamente la dolarización y permitir, yo diría, un funcionamiento más competitivo del sistema financiero nacional. Por cierto, usted ha citado al menos dos reformas fundamentales de economista José Hidalgo. Sin embargo, dadas las condiciones que se vive, incluso el país está entrando a una etapa de campaña electoral en la que sabemos cuáles son los comportamientos de los actores políticos, oponerse a todo. Sin embargo, queda latente esta reforma tributaria integral que usted dice, y también, fundamentalmente, la reforma laboral. ¿Cómo afrontar esto? Sí, ahí hay dos alternativas, Miguel, porque, estamos en los últimos meses de administración de un gobierno que ha llevado adelante algunas medidas, yo diría, interesantes. O sea, en el campo político, obviamente, mejoró las libertades del ambiente político en el Ecuador, devolvió cierta institucionalidad al país, sobre todo en temas de justicia, y en materia económica empezó el proceso de ajuste. Se le puede criticar que el ajuste ha sido insuficiente en el nivel de gasto, pero claramente este gobierno, por ejemplo, revirtió la tendencia al alza del gasto de sueldos y salarios, intentó modificar el tema del subsidio de los combustibles. Obviamente todos sabemos lo que pasó en octubre, pero bueno, ha tomado algunas medidas que otros gobiernos no se habían animado a tomar. Entonces, en este contexto tenemos, como les decía, dos alternativas. Una, que este gobierno termine de quemar las naves y envíe a la Asamblea proyectos de reforma tributaria y de reforma laboral, lamentablemente con una alta posibilidad de que eso sea rechazado en la Asamblea. La otra posibilidad, obviamente, es de esperar a que el siguiente gobierno encare esas reformas estructurales que son tan necesarias para el país, pero aquí, en cambio, nadie nos garantiza que el próximo gobierno tenga la voluntad para hacerlo. Entonces, el país lamentablemente está en una situación desde lo político bastante difícil, porque como usted dijo, muchos actores políticos tienen como estandarte de campaña oponerse a todo, pero lamentablemente sin una reforma laboral,
una reforma tributaria que mejore la estructura de impuestos en el país, pensar en un crecimiento sostenible y de largo plazo resulta bastante difícil. Y como le digo, y esto es un tema que no es simplemente una cuestión de números, de cuánto crece el PIB o no, sino que sin un crecimiento no se generan fuentes de empleo, y obviamente en la actualidad estamos en una situación absolutamente atípica con niveles de empleo adecuado mínimos, con niveles de desempleo al tope. Entonces, ese tipo de reformas que promuevan una mayor inversión privada son indispensables para el país. Ahora, si no se logra esta reforma laboral, va a ser extremadamente complejo superar ese notable crecimiento del desempleo, esa reducción sustancial del empleo pleno y el crecimiento de la informalidad. Es un panorama extremadamente complejo que no debiera esperar una campaña electoral. Absolutamente, y ese es otro punto que se le puede achacar al gobierno. El gobierno ha hablado de su intención de enviar a la Asamblea una reforma laboral, si no me equivoco, desde 2018, y estamos ya 2020 y nunca se le envió. Claramente la Asamblea tampoco ha sido un actor que se muestre muy colaborativo con el Ejecutivo, pero ha sido una tarea que el gobierno dejó pendiente. Y sí, evidentemente es indispensable, porque las últimas cifras muestran, como usted bien menciona, Miguel, un crecimiento récord en la tasa de desempleo que llega a más del 13%, y sobre todo este crecimiento en el desempleo se explica principalmente por desempleados antes, es decir, personas que tenían un trabajo y lo perdieron, y una parte menor se explica por desempleados nuevos, que son, por ejemplo, chicos de la universidad que se graduaron y que ahora están buscando un trabajo y todavía no lo consiguen. Aumentó también muchísimo el subempleo, especialmente en caso de los subempleados, por insuficiencia de horas trabajadas. Esto significa personas que están trabajando menos de la jornada legal de 40 horas y quieran trabajar más horas. Pero eso, ventajosamente, digo, no necesariamente es un signo de que esa gente haya pasado a la informalidad, porque puede darse el caso de trabajadores que hayan acordado con sus empresas reducir la jornada laboral, obviamente empezar a ganar menos, a fin de mantener el puesto de empleo. Si es que esto es así, es un dato que no podemos saber, porque el INEC lamentablemente no publicó la tasa de informalidad en la última encuesta, dado que fue telefónica, tuvo que ser más corta, pero podría darse cierto rebote en la tasa de empleo adecuado. En todo caso, aunque el empleo adecuado, en el mejor de los casos, llegara, digamos, en los próximos meses a los niveles previos a la pandemia, igual estamos hablando de una tasa de empleo adecuado de alrededor del 40% de la población económicamente activa. Y eso significa que apenas 4 de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar, que trabajan o quieren hacerlo, lo están haciendo en condiciones adecuadas. Y eso, en mi opinión, se debe en gran medida justamente por esta normativa laboral sumamente rígida, que hace que los empresarios piensen 10 o 20 veces antes de contratar a una nueva persona, porque saben que si esa persona no resulta un buen trabajador, o si la empresa enfrenta una situación difícil y se ve obligado a reducir su nómina, los costos de despido son absurdamente altos, y por lo tanto eso no atenta solo contra el desarrollo de las propias empresas, sino que atenta principalmente contra las personas que están buscando trabajos. Economista José Hidalgo, en el caso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, nos quedan virtualmente 20 días del nuevo plazo que se estableciera al 1 de septiembre. Sin embargo, todavía vemos complejo algo que debiera concretarse, y finalmente la renegociación con los tenedores de bonos, que será un gran oxígeno en estas condiciones de crisis. Sí, obviamente no se conocen las metas o las metas que se estén negociando con el Fondo Monetario. Tenemos como antecedente lo que se negoció en el acuerdo que se vino abajo, el acuerdo que se negoció en marzo que entró en vigor en marzo del 2019. Ese acuerdo en primera instancia establecía un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB en un periodo de 3 años. Era un ajuste bastante fuerte que luego se lo revisó a 4 puntos. Entonces, hay ese antecedente, pero también hay el antecedente de que en este contexto inédito de pandemia que está viviendo el mundo, el Fondo Monetario está recomendando cierto incremento en el gasto a fin de poder hacer frente a esta situación tan difícil que enfrentan las economías a lo largo del mundo. Entonces, es difícil poder poner cifras de cuáles serían las metas de ajuste fiscal que está
exigiendo el Fondo Monetario. Yo sí creo que todavía una parte del programa debería venir por el lado de las reformas estructurales que todavía están pendientes, pero insisto en un punto que para mí es fundamental, Miguel, y es que si bien el Fondo Monetario seguramente va a exigir seguir ordenando las cuentas públicas, para mí, insisto, como dije al inicio de la entrevista, es impensable el escenario en el cual el Ecuador pueda hacer frente desde el punto de vista fiscal a los años 2020 y 2021 sin el financiamiento del Fondo Monetario del Régimen Multilateral. No se me ocurre otra fuente de financiamiento. Bueno, por ahí está China, pero sabemos que también es una fuente de financiamiento limitada, por la cual el gobierno podría conseguir recursos del exterior, que es lo que necesita ahorita, para poder inyectarlos a la economía. Y por eso es que si el Ecuador tiene que hacer un esfuerzo adicional a fin de conseguir esos recursos, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que tener claro que la otra opción es no tener fondos del exterior y que el ajuste fiscal que tenga que hacer el gobierno para no seguir acumulando atrasos, o peor aún, para no caer en la tentación de pagar con papeles que no sean dólares. Bueno, entonces ese escenario podría ser incluso peor que el de un nuevo ajuste fiscal. Oye, economista Hidalgo, estamos en esta carrera contra el tiempo, este calendario regresivo. ¿Usted no ve el escenario de que siga postergándose, habiéndose acordado con los tenedores de bonos, si es que no se llega a este acuerdo en estos días con el FMI? Bueno, sería un escenario bastante complicado, Miguel, porque obviamente ahorita el Ecuador no tiene capacidad de pagar la deuda externa comercial. A diferencia de lo que pasó en el año 2008-2009, cuando el default del Ecuador fue un default no por falta de capacidad de pago, sino por falta de voluntad de pago, en la actualidad el país no puede pagar porque no tiene recursos para hacerlo. Y el acuerdo al que se ha llegado con los tenedores de bonos es lo que logra justamente es postergar esos pagos, de hecho aliviar o reducir también la tasa de interés, reducir el monto nominal de la deuda, y eso permite que sobre todo en 2020, 2021 y también 2022 los pagos por servicio de la deuda comercial sean nulos o mínimos. Entonces, si es que no se llegara a ese acuerdo ya por lo que faltan, como usted